Gracias por continuar con nosotros. Está Roberto Lorenzana, diputado del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, secretario de Comunicaciones también del Instituto Político y por supuesto ahora nombrado para el periodo 2014-2019 como secretario técnico de la presidencia por el profesor Salvador Sánchez Serén, presidente electo de nuestro país. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte aquí en los estudios. Buenos días. Roberto, comencemos hablando sobre, hay varias temáticas, pero sin duda la gente dice, bueno, ya hemos visto los primeros nombres, ¿no? Ya hemos visto los primeros funcionarios, los primeros ministros. Haciendo rápidamente un recuento, pues está el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, la viceministra Linda Paul, que pasa a ser ministra del Medio Ambiente, Carlos Cáceres, que se mantiene en Hacienda. Y esto, desde el punto de vista de algunos analistas, suena coherente con lo que el FMLN venía diciendo, es decir, que es la continuidad y la profundización de los cambios, ¿no? Por lo tanto, es como muy valedero de que algunos cargos se mantengan, que algunos ministros, funcionarios se mantengan en sus cargos. Bueno, efectivamente se están confirmando varios planteamientos que hizo el profesor Salvador Sánchez Serén. Por un lado, que es un gobierno mixto, el que tendremos será un gobierno que exprese la pluralidad del país, en la que habrá una representación importante del FMLN, habrá funcionarios que han estado al frente de determinados ministerios o cargos públicos en la actual administración y habrá caras nuevas de nuevas personas de la sociedad civil, personalidades o gente vinculada a otros sectores de la sociedad que no han estado ni en el partido ni en el gobierno actual. Eso es lo que se está confirmando. Por supuesto que la idea rectora es apropiarse del programa de gobierno que se impulsó. De lo que se trata es que las personas que creen en el compromiso que se asumió con el pueblo salvadoreño tengan la posibilidad de liderar este esfuerzo. Y a eso se deben los primeros nombres que se han presentado. ¿Cómo podrías definir tú, Roberto, el perfil de estas personas que se han reconfirmado en estos cargos? ¿Y cuál sería más o menos el perfil de aquellos que todavía no se han nombrado? Como dijo ayer el presidente electo Salvador Sánchez Serén, ante la insistencia de algunos medios, ante la pregunta de algunos medios, quién va a ser el próximo ministro de la Defensa, ¿no? Y quién va a ser el próximo ministro de Seguridad, sobre todo porque el mismo Salvador Sánchez Serén decía, son cargos y puestos delicados de los cuales nosotros tenemos que hacerlo con mucho análisis, muy detenidamente y no tener premura para su nombramiento. ¿Cómo debería ser el perfil de esos que no están todavía incluidos? De los que no están, bueno, en realidad se trata de responsabilidades distintas, o sea, falta el ministro de Educación, el ministro de Salud, el ministro de Seguridad, el ministro de Defensa, dentro de otros. El de Trabajo, además. El de Trabajo, y cada perfil está, por supuesto, vinculado al tipo de responsabilidad. Sin embargo, en términos generales, él hablaba de las buenas prácticas, de gente comprometida con el programa de gobierno, con capacidad, en el común denominador que deben de tener según su idea, según el ideario del presidente electo, es que sea gente honrada y que tenga la capacidad de impulsar los compromisos asumidos con el pueblo salvadoreño. ¿Qué tipo de gobierno, Roberto, es el que debería esperar la población salvadoreña de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz y del gabinete que se va a comprometer? Bueno, en realidad este es un gobierno de continuidad y cambio al mismo tiempo, continuidad con los logros más importantes de este gobierno. Los logros más importantes de este gobierno han estado vinculados a las políticas sociales, en el tema de educación, salud, a los temas de inclusión social en particular. Y esa continuidad debe de darse, ¿no? O sea, y al mismo tiempo debe profundizarse. Hay programas que fueron diseñados o propuestas que fueron diseñadas en el programa de gobierno que significan profundización de esos cambios, o sea, continuidad y profundización. Si por ejemplo, un ejemplo simple, o sea, los paquetes escolares forman parte de los cambios que este gobierno ha impulsado. Ahora se van a impulsar a partir del 1 de enero, espero,
los paquetes escolares a nivel de bachillerato, porque solo se hicieron a nivel de plan básico. Para poner un ejemplo, de tal manera que es continuidad y profundización de los cambios. Hay cosas nuevas que se van a impulsar, hay proyectos nuevos que fueron presentados también en la campaña y cosas también que hay que corregir. Creo que una de las cosas más importantes en esta nueva gestión es la apuesta al crecimiento económico. No quiere decir que en este gobierno no se hizo, sin embargo, en este gobierno se crearon determinadas condiciones, se crearon las bases para el despegue, pero de lo que se trata es de tener como un eje prioritario justamente la generación de empleo, el crecimiento económico. El país ha tenido un problema de carácter estructural, de lento crecimiento a lo largo de 20 años. Hemos andado alrededor del 2% en el crecimiento en 20 años. Es un lento crecimiento, es una traba estructural que debe romperse. Está vinculada a la falta de inversión, tanto inversión, particularmente la inversión privada más bien. Y eso tiene que ver con los escasos niveles de rentabilidad que tiene la economía salvadoreña. Esos son de los grandes desafíos que ahora le queremos apostar. Hay que atraer inversiones, hay que tener una política agresiva, de optimista, de atracción de inversiones, y para eso se necesita construir un consenso con el sector privado, con los diferentes sectores de la sociedad. Se necesita diálogo, ¿no? También, se necesita diálogo, se necesita confianza, se necesita... Mira, los rasgos que exige la inversión extranjera son estabilidad política. En primer lugar, el país tiene estabilidad política independientemente de los niveles de polarización que hemos tenido. Ha habido alternancia en el gobierno, se han respetado las reglas del juego, ha habido seguridad jurídica. También seguridad jurídica para los negocios, para las empresas. Ahora hemos tenido un alegato vinculado a la seguridad jurídica de las empresas que tiene que ver con el cumplimiento del contrato CEL-ENEL. Un contrato que ha sido, digamos, que no se ha cumplido en los términos como se asumió por las autoridades de CEL en aquel momento con esta empresa italiana. Nosotros estamos convencidos que los contratos internacionales del Estado salvadoreño deben de cumplirse, pero es un contrato que nació viciado, con un problema de constitucionalidad, en tanto que no tuvo la concesión del Estado en las condiciones como exige la Constitución, que debe darle a la Asamblea Legislativa. Entonces, aún así, nosotros creemos que esos temas deben de resolverse para no seguir dañando la imagen internacional del país en materia de seguridad jurídica. Roberto, los mensajes que se entiendan hacia afuera son importantes para ese tema que tú estás mencionando, es decir, la seguridad jurídica, pero también la seguridad como tal, ¿no? La seguridad ciudadana. Sí. Pero déjame hacer un planteamiento sobre esto, porque es una cuestión que se escucha mucho en las redes sociales, es una cuestión que se lee en algunos artículos, es una cuestión también que se comenta. Estamos hablando de la importancia que el gobierno le va a dar a este tema del diálogo. De hecho, ha nombrado un secretario de diálogo que es Francis Hattasbund. Pero algunas personas dicen, usted me está hablando de diálogo, te planteo esto porque quiero escuchar y ver cuál es la diferencia o cómo se establece una diferencia entre lo que están planteando estas personas y lo que en realidad debe ser, ¿no? Me está hablando usted de diálogo, de que va a impulsar un diálogo nacional, pero por otro lado me está queriendo enjuiciar a dos exdiputados, a dos diputados del Partido Arena en la Asamblea Legislativa. Está insistentemente el presidente de la República, estamos hablando ahora de esta administración, pidiendo de que se enjuicie a Francisco Flores por el tema de los 10 millones. Me está usted sacando el tema. Es decir, algunos dicen no podemos hablar de diálogo cuando se está hablando de esas cuestiones, que yo entiendo particularmente que es muy distinto. Bueno, el diálogo no significa impunidad. El diálogo no significa que hay que perdonar todo lo que se ha hecho en el pasado, independientemente de que está vinculado a corrupción, por ejemplo. La justicia debe de funcionar y no se trata de dialogar para olvidar todos los procesos legales que están en marcha. O sea, Francisco Flores ha confesado que se apropió no de 10 millones, de más de 10 millones de dólares. Y ese proceso judicial debe de continuar, independientemente de que haya o no haya diálogo. O sea, en el caso de los diputados hicieron juicios de valor que evidentemente no tienen una base real, una base objetiva, y ellos tienen que responder por eso. Sin embargo,
nosotros todavía no tenemos una posición definitiva en el caso de los diputados. Y observamos con mucho rigor lo que pasa en otros países. No quisiéramos que esos acontecimientos se dieran, pero son realidades políticas. Conocemos las experiencias que se han estado trasladando de los fenómenos en Venezuela, en Colombia. En Venezuela ha habido destitución de una diputada, en Colombia se destituyó a la senadora Piedad Córdoba, se ha destituido al alcalde de Bogotá también en Colombia, un gobierno de derecha, ¿no? Y en el caso de Venezuela, un gobierno de izquierda. Entonces, son realidades políticas. Nosotros más bien quisiéramos que ese tipo de cosas no se dieran, pero tampoco podemos estar tranquilos aceptando cualquier tipo de juicio de valor. Lo ideal sería que se aceptaran los errores, porque el señalamiento que hicieron estos diputados del Grupo Parlamentario de Arena era que el presidente de la República era un drogadicto. Eso dijeron. Entonces que demuestren que es drogadicto, pues. Porque esa es una acusación muy seria. Y que iba en aquel vehículo Ferrari, no sé qué, bueno, y que iba en drogado. Entonces que lo demuestren. Esa es una acusación muy seria frente al país. Pero como tú dices, eso es distinto al tema de diálogo, ¿no? Al tema nacional, al tema donde hay que hablar de cosas más grandes como la educación, la salud, etcétera. Trasciende eso, digamos, a una cuestión que tiene que ver con las leyes en nuestro país. Siempre es importante tener un clima favorable, ¿verdad? El entorno debe ser favorable para poder tener un diálogo constructivo. Pero lo importante es que cuando uno comete errores también aprenda a reconocerlo. Yo estoy seguro de que si estos diputados, por ejemplo, reconocieran su error públicamente, harían una gran contribución para que empiece un ambiente distinto, que bueno, pueden decir eso, lo dijimos en el marco de la campaña electoral, reconocemos que es un error. Bueno, uno entiende de que hay una corrección de un comportamiento que debe de pensar hacer también virajes en la conducta. Ojalá que así suceda. El diálogo en términos generales tiene el propósito de construir un entendimiento nacional en grandes temas de interés nacional. O sea, si bien es cierto, nosotros tenemos un programa de gobierno que cumplir, no se trata de que con el diálogo vamos a hacer una cosa distinta a la que nos hemos comprometido con el pueblo salvadoreño. Sin embargo, hay grandes temas de interés nacional en el que debemos de unificar criterios porque se hace necesario el concurso de diferentes fuerzas en la Asamblea Legislativa, con los sectores sociales, con el sector privado. Roberto, hay negociaciones que no es, pues obviamente no es nada malo, ¿no? Pero es importante que la población lo sepa si lo hay. ¿Hay conversaciones directas con el Partido Arena en este momento, reuniones directas con el Partido Arena en este momento para revisar esta agenda nacional? Mira, se han iniciado algunos contactos bilaterales, algunos no son institucionales todavía, independientemente de que sean liderazgos del partido, en este caso. Por ejemplo, nosotros conocemos iniciativas en las que ha participado liderazgos del Partido Arena con representantes del FMLN que tienen el propósito de iniciar un acercamiento para después formalizar concretamente reuniones. Nosotros hemos dicho que sabemos del proceso interno que vive el Partido Arena de recomposición en su liderazgo, sin embargo, nosotros estamos abiertos a entendernos con la actual dirección del partido para que si más adelante ellos hacen virajes, cambios en su composición orgánica, en su dirección, bueno, que nos lo comenten para ver cuáles serán los interlocutores.